sobre las tablas, normas APA. Abajo de la tabla se tiene que poner una fuente y un elaborado por. Eso, muy bien, Aleli. A ver, entonces, tenían que ponerle aquí el número de tabla. Esta es la tabla 1. Aquí con letra cursiva va el nombre o título de la tabla. Podría ser, por ejemplo, población de estudio. Ese es el nombre de la tabla. Debajito de la tabla y con letra número 10 y con interlineado sencillo, es decir, de 1.0, ahí tenían que colocarle fuente y elaborado por. La palabra fuente con negrita, fuente, y debajito elaborado por, ahí. Entonces, en fuente, ustedes podrían ponerle simplemente, por ejemplo, proyecto de grado o investigación, o lo que sea. Y elaborado por va el nombre. El nombre completo, Daniela Batallas. ¿Cuáles son los nombres completos de Daniela Batallas? Laura Daniela creo que es, ¿no? Sí, profe. Ya, Laura, Daniela, Batallas y el otro apellido, bueno, no me acuerdo ahorita, ahí le pongo. Así va la norma. ¿Qué más le falta a esta tabla para que sea tabla con las normas AP? Tiene que El tener solamente análisis. 2 líneas. A ver, O vamos. sea, la tabla está compuesta por 2 líneas y no tiene las líneas de en medio que la separan. O sea, no tiene nada de eso. Solo tiene la de arriba y la de abajo. La tabla de según las normas APA solo tiene en total 3 líneas. Tiene el borde superior, entonces le borramos primero todos los bordes y de ahí le agregamos borde superior. En la parte inferior va a tener, obviamente, el borde inferior. Ahí está. Y aquí tiene también el borde inferior de los títulos para poder diferenciar. Tiene solo estas 3 líneas, nada más. No tiene ninguna línea vertical. Y el texto dentro de la tabla va con interlineado sencillo de 1.0. Esto de aquí puede ir justificado tranquilamente. Lo demás va eh, centrado y sin negrita. Ahí no. Entonces, así queda una tabla según las normas AP. Ahora, esta tabla todavía no necesita ponerle un gráfico estadístico y un análisis. No, eso lo vamos a hacer en las encuestas. Pero así, estos son los datos. Así va, así queda una tabla según las normas AP. Ahora, esto se puede automatizar, jóvenes, les cuento. Tranquilamente nosotros podemos automatizar aquí en los diseños en diseño de tabla, aquí en este, uno se puede automatizar. ¿Para qué? Para que usted inserta cualquier tabla y luego le hace clic en la tabla, el estilo de tabla según normas APA y se le cambia a estilo normas APA. Se puede hacer. Ahorita no les voy a poder explicar ya porque no hay tiempo. Hay muchas cosas que ya no avancé a explicarles, jóvenes, pero eh, en Word, automatizando en Word todo esto, uno se ahorra un Profe, montón de tiempo. Sí. es que o sea, yo tuve inconvenientes con el Word y es por eso que todo el formato lo pasé en PDF, pero le envié ambos. O sea, le envié uno en Word y uno en Ah, PDF. ya. Para que no se mueva el texto. Sí, es que se me movían las tablas y se me quedaba abajo el texto y todas esas cosas. Entonces, por eso. Ah, ya. Ya está bien. Sí, sí, eso suele pasar, de hecho, es verdad. Ya, muy bien. A ver, pregunto, Aleli, ¿ya les mandé para que hagan la entrevista o todavía no? Sí, de hecho dijo que para la anterior era hacer todas las preguntas de la entrevista y de la encuesta y poner las tablas de la encuesta y la gráfica estadística. Ah, ya, muy bien. Ya, aquí está. Miren, aquí ya está desarrollado. Ahora, Daniela Batalla, sí, para todo. Mire, como usted aquí ya tiene la entrevista y tiene pregunta y respuesta, ya no hace falta que acá arriba pues quede o repetido lo mismo. Por ejemplo, aquí, miren, esto de aquí, preguntas de la entrevista, ya sería de borrar. ¿Por qué? Porque acá abajo ya está incluso con las respuestas. Lo mismo, esto de aquí, usted abajo ya tiene con gráficos estadísticos, con tabla, entonces ya no es necesario que esto quede aquí, sino dejarle ya con las respuestas así como lo tiene acá abajo. Entonces, miren, aquí está la entrevista. Esta respuesta de la entrevista va con texto, estilo de texto normal. Miren, con sangría en la primera línea. Eso le faltó aplicar, Daniel. Sangría en la primera línea, ahí está.
Bueno, no voy a ir haciendo todo porque, pero acuérdense, jóvenes, de esa parte. A ver, aquí Pero puede volver a explicar cómo se pone la sangría. la sangría, un párrafo. Ustedes, Sí, sí. Sebastián, ustedes ya lo tienen automatizado. ¿Se acuerdan que yo les enseñé los estilos de texto? En el estilo de texto normal, mire Sebastián, por ejemplo, selecciono este párrafo que yo quiero que vaya con todas las normas APA para un párrafo. Yo ya sé que todas esas normas APA yo las automaticé dentro del estilo normal. Entonces, selecciono el párrafo, hago clic en estilo normal y automáticamente se puso la sangría. Mire. ¿Sabe por qué le enseñé esto, Sebastián? Porque si usted no automatiza aquí los estilos, le toca hacer párrafo por párrafo, ponerle a cada uno la sangría. ¿Usted tiene idea cuánto se demora en eso? Se le va la vida haciendo párrafo por párrafo. Entonces es mejor automatizar todo. En una hora de clase a veces es difícil lograr explicar todo, jóvenes, lamentablemente, pero en YouTube hay tutoriales clarísimos de cómo automatizar todo esto. Búsquense algún tutorial y ahí van a encontrar, en 5 o 10 minutos le enseñan paso por paso. Ahora, Sebastián, si usted desea recordarlo y saberlo, no importa, se lo explico. ¿Cómo poner sangría? Selecciona el párrafo, hace clic derecho, luego va a la opción párrafo, mire, y aquí le aparece una ventana emergente y aquí en la segunda opción dice sangría. Dice sangría en la primera, a la izquierda, no, ninguna. Nosotros no le vamos a aplicar ninguna sangría a la izquierda. Nosotros vamos a aplicar sangría en primera línea. Entonces aquí ponemos especial en primera línea y ya sabemos que la sangría es de 1,27 centímetros. Y de ahí le damos clic en aceptar y miren, aquí está ya. Pero para no hacer todos estos pasos, Sebastián, usted haga un solo paso, automatice los estilos de texto. Mejor dicho, utilícelos, porque yo ya les di un formato de Word con todo eso automatizado. ¿Sí? Gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos al tema de las encuestas. Muy bien, aquí está la encuesta. Dice aquí, resultados de la encuesta. Primera pregunta. Aquí no debe haber este espacio, Daniela. Entre el signo de interrogación y la palabra no van espacios. Hay que borrar ahí los dos espacios. Lo mismo al final. Entre la última palabra y el signo de interrogación no van espacios. Ya, ¿considera usted que la economía mejorará después de la pandemia? Ya, esto de aquí va con negrita, ahí. Y aquí vamos a tener un problemita. Daniela Batallas, usted insertó aquí una captura de la tabla. Aquí sí conviene mejor diseñar las tablas. Porque si usted puso aquí una captura es una foto. Yo a la foto no le voy a poder modificar y eliminarle los bordes. No le puedo cambiar el tipo de letra. Porque, por ejemplo, miren, a la vista nomás, ¿eso será letra Times New Roman? No, este es otro tipo de letra, parece letra Calibri, pero Times New Roman no es. Entonces es preferible diseñar la tabla. O lo que pueden hacer, jóvenes, tengan una tabla bien diseñada y luego la misma tabla la van copia y pega y solo le cambian los datos. Ese es otro método también. Aquí ya les indiqué, esto va con letra 10, esto va con interlineado sencillo, ahí. Y esto va con negrita, fuente con negrita y elaborado por también va con negrita. Ahí. Esta tabla, por ejemplo, aquí, si estuviera una tabla creada por usted, hay una opción que dice que la tabla se ve en todo el ancho de página. Porque como imagen, mire lo que pasa si yo la extiendo, se deforma. Entonces, ese es el problema de las imágenes. Entonces, a corregir esto. Pero, ¿qué más le falta aquí? Vamos a ver si Matías González estuvo atento. Matías, aparte del tema de las líneas, ¿qué le falta a esta tablita de aquí? Le hace falta el título y el número de la tabla. Eso, le falta número de tabla. A ver, Aleli, ¿qué número de tabla sería? Dependiendo de lo que vi antes, supongo que sería tabla número 2. Correcto, es la tabla 2.
Ustedes me van a decir, profe, pero ahí dice pregunta 1, ¿por qué le pone tabla 2? Ah, porque la tabla 1 pues ya está acá arriba. Es la tabla de esta de aquí, la tabla de la población. Incluso, joven, aquí me estoy acordando de otra cosa, es que no me detuve en la lista de cotejo. Pero esta tabla, si usted... Ah, no, es que ya les dije que borren esto de aquí porque ustedes más abajo ya tienen con respuestas y todo. Entonces, ya. Entonces, mire, le faltó número de tabla. ¿Qué más le faltó a Leli? El título de la tabla. Título de la tabla. El título Ese tiene que ve estar yo. relacionado con la pregunta. Por ejemplo, dice, considera que la economía mejorará después de la pandemia. Esta tabla se puede llamar economía y pandemia. Pare de sufrir, como dicen por ahí. Nombre cortito y clarito. Listo. Luego, el gráfico lleva los mismos datos que la tabla, solo que van centrados. Aquí tiene que poner gráfico. Aleli, ¿qué número de gráfico debería ser? Sería el número 1, ya Correcto. que no hay ningún otro gráfico. Correcto, gráfico 1, porque es el primero. Y aquí en cursiva va el mismo nombre de la tabla. ¿Qué nombre le pusimos? Economía y pandemia. Por tanto, este gráfico va centrado, pues. Hasta estéticamente se ve mejor, mire, que vaya centradito ahí. Y debajito del gráfico, muy bien, aquí va los datos de fuente y elaborado por. Esto va con letra 10, en Roman 10, y va con interlineado sencillo. ¿Qué les recomiendo? Procuren de que el análisis de cada pregunta le quepa dentro de una sola página. Vamos a ver. El análisis falta una línea, entonces al gráfico yo lo puedo hacer un poquitico más chiquito para que el análisis entre en la misma página. Vamos a ver si entra. Pero creo que cuando lo enviamos por modo, a veces se mueve también. Puede ser. Ajá. Sí, sí, puede ser eso también, ¿verdad? Bueno, ahí uno tiene que ir buscando la manera de que todo esto se vea bonito, estéticamente bien. No sé si aquí hay un salto de página, parece que no me deja subir este texto. De pronto vamos a ver si algo parece que hay. Vamos a ver si moviendo el margen. Ya, bueno, ahí uno hay que encontrar la manera para darle formato a todo esto. Por ejemplo, aquí en el tema del análisis, la palabra análisis, 2 puntos, está bien que vaya con negrita. Pero ya pues el resto va con texto normal. Ahí sería. Y luego viene la segunda pregunta. Mire, este es el problema de las fotos. Las fotos tienden a quedársenos por ahí o se mueven. Miren, ahí ya se pasó a la parte de arriba, allá, por ahí podría quedar. Eso, miren, que les quede en una sola página. La pregunta, la tabla, el gráfico y el análisis. En una sola página. Y luego pasan a la segunda pregunta. ¿Sí? Así es como había que hacer, jóvenes. Luego, una vez que terminaron de hacer todo eso, ya se te debe redactar. Esto de aquí ya no iría. ¿Por qué? Porque el análisis ya lo hizo usted más arriba. Ya lo hizo ahí. Entonces, luego toca ya el siguiente capítulo, mire, que ya son las conclusiones y recomendaciones. Para las conclusiones y recomendaciones debe considerar cuáles fueron los objetivos específicos que usted eligió o escribió para su investigación. Vamos a suponer que el objetivo específico número 1 de Daniela Batallas era determinar el impacto de la pandemia en la economía del barrio. Primer objetivo. Entonces, la primera conclusión tiene que hacer referencia a ese primer objetivo. Y vamos a suponer que en las encuestas, la mayoría de gente le dijo a Daniela Batallas que la economía, la pandemia afectó negativamente en la economía.
Entonces, la primera conclusión de Daniela Batallas tiene que hacer referencia a los objetivos, al objetivo específico uno y a los datos, a los hallazgos que ella encontró en las encuestas que se relacionan con el objetivo específico uno. Entonces, si en la encuesta ella encontró el dato de que a todas las familias les afectó la pandemia económicamente, entonces la conclusión número uno sería: la pandemia ha afectado de manera dramática la economía de las familias del barrio donde se hizo la investigación. Aquí le podemos colocar también, lo cual ha tenido como consecuencia que muchos negocios del sector cierren sus puertas al público. Además, muchos padres de familia han perdido el trabajo y han retirado a sus hijos de las escuelas. Miren, ahí está, primera conclusión. Esto va a contexto normal. Así de facilito. Entonces ustedes tienen que, para redactar las conclusiones, la conclusión número uno tiene que relacionarse con el objetivo específico uno y con los hallazgos de la encuesta. La conclusión número 2 tiene que relacionarse con el objetivo específico 2 y los hallazgos de la encuesta. La conclusión número 3 tiene que relacionarse con el objetivo específico 3 y los hallazgos de la encuesta, y bueno, la entrevista también, la lista de cotejo. Entonces ahí uno tiene que pensar, leer los resultados de la entrevista, los resultados de la encuesta, los resultados de la lista de cotejo y relacionarlos con los objetivos específicos. Y ahí uno redacta las consecuencias, perdón, las conclusiones. Y luego finalmente, pues en las recomendaciones, cada recomendación hace referencia a cada conclusión. Por tanto, la recomendación número 1 se va a referir a la conclusión número 1. Ejemplo, si aquí la conclusión es que la pandemia afectó dramáticamente la economía de las familias, ¿qué recomienda usted como investigadora frente a esto? Entonces ahí usted, por ejemplo, podría recomendar de pronto que se amplíe la investigación con un mayor número de personas para determinar si es una condición general y a través de los diferentes ministerios de gobierno que se brinde algún tipo de solución para las familias que han retirado a los niños de las escuelas, por ejemplo, que se les dé cupo en una escuela fiscal donde no tienen que pagar, pero que no se queden sin estudiar. Esa podría ser una recomendación. Entonces, esa recomendación está relacionada con la conclusión número 1. Y así tocaría hacer con la segunda recomendación y con la tercera recomendación. Profe, ¿las conclusiones son de acuerdo a cada respuesta de entrevista y encuesta o cómo? No, ¿O en general? en general, usted tiene que relacionar los datos en general. Ajá, no es por... Mínimo Profe, o sería. sea, solo es una conclusión. No, no, son 3. Acuérdese que aquí le voy a poner entre paréntesis. Son 3 conclusiones. Una conclusión por relacionada con cada objetivo específico y con los hallazgos de los instrumentos de investigación aplicados. ¿Cuáles son los instrumentos de investigación aplicados? Entrevista, encuesta y lista de cotejo. Entonces usted de manera general tiene que relacionar esos resultados. Y ahí plasma la conclusión. Y por último, aquí van las referencias bibliográficas. En los anexos, aquí mismo le da ejemplos. Usted tiene que poner una encuesta vacía, una entrevista vacía, una captura del formulario de Google con que hizo la encuesta. Aquí puede poner el link del formulario de Google de la encuesta. Todo eso son anexos ya, fotos, capturas. Mire, llenando la encuesta, mire, haciendo la entrevista.
Ahí ya están los ejemplos, eso no les voy a explicar, ya están los ejemplos ahí. Con eso termino, jóvenes, porque ya estamos 3 minutos tarde. En 2 clics, jóvenes, ¿cómo generar las referencias bibliográficas? Que me preguntaba Sebastián Cloquet. No tiene que ponerse a escribir una por una. No, pues porque usted ya automatizó todas las citas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primer paso, se va al menú referencias, hace clic ahí. Luego, se va a la opción bibliografía, mire, y escoge la segunda opción. Mire, ¿qué dice la segunda opción aquí? En la segunda opción dice referencias. Y hace clic ahí y mire, por arte de magia, se le generaron las obras, todas las fuentes de información que usted Profe, hace. Mire, automáticamente en esta tabla se le genera todas las citas que usted ha creado. ¿Sí? Profe, Diga. ¿puede volver a repetir ese paso, por favor? por favor. En 2 clics, miren, ya ahorita vamos. A ver. Control Z, ahí está. Mire, con 2 clics. Primer clic, clic en el menú referencias. Segundo clic, bueno, 3 clics en total. Segundo clic, clic en el menú bibliografía. Y tercer clic, haga clic en la opción que dice referencias. Y ahí está, espera medio segundo y ya le apareció ahí la tabla de todas las referencias, de todas las obras que usted ha citado en su trabajo. ¿Sí? Ahí está. Automáticamente. No tuvo que ponerse a escribir una por una ninguna. Pero no hay que ponerle el tipo de texto. No, porque el tipo de texto ya le sale, mire, con Time New Roman 2. Ojo, miren cómo Y va el la... estilo. No, no hay que ponerle ningún estilo. ¿Por qué? Porque las referencias van con sangría francesa. Mire cuál es la diferencia de la sangría normal que nosotros usamos de la sangría en la primera línea. Mire cómo va la sangría en primera línea. La primera línea se mete. En cambio, mire la diferencia con la sangría francesa. En la sangría francesa la primera línea sobresale y las demás líneas son las que se meten. Usted no mueva nada porque ya Word le genera automáticamente con sangría francesa. Y eso es todo. Cosa similar sería para generar la tabla de índice. La tabla de índice va acá arriba. Bueno, aquí hay ya una tabla de índice, pero esta yo la podría actualizar y enseguida se cambia ya con los datos que usted tiene, pero a mí me interesa enseñarle cómo generar la tabla de índice. Para generar la tabla de índice, usted se va a la parte de arriba donde dice índice, da un clic a debajito de índice, a ver dónde está. Ya, hace un clic aquí debajito y ahí genera la tabla de índice. ¿Cómo lo hace? Se va al menú referencias, en cambio se va aquí donde dice tabla de contenido y aquí usted elige cualquiera de estos, puede ser tabla automática 1, etc. Y ahí usted tiene que probar también la que mejor se adapta. Hacemos clic y ahí está, por arte de magia, ya se le creó su índice. Aquí es de llorar, jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que les dije, mire, por ejemplo, aquí Daniela Batallas a párrafos enteros les puso un estilo de título. Entonces en el índice le aparecen párrafos enteros. Por eso es que toca ir revisando bien párrafo por párrafo, que cada uno tenga su debido estilo de texto. Pero miren, así, Profe, también podemos poner donde dice actualizar tabla. ¿cómo? Aquí. Sí, Claro, también se puede poner ahí. claro, por ejemplo, si usted dice, a ver, ya generé la tabla, pero chuta, aquí está mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que irse al texto. Supongamos que el error está en la página 15. Usted se va a la página 15, arregla ahí el texto y luego regresa a la tabla, hace clic donde dice actualizar tabla y aquí le pone actualizar toda la tabla, aceptar. Y automáticamente los cambios que usted hace en el texto también le aparecen acá. Por eso les decía, vayan borrando todos los espacios innecesarios. ¿Sí?
Por ejemplo, a veces sucede esto, mire, aquí le aparece con un Times New Roman número 12 y las letras de aquí en cambio son, estas de aquí son calibre 11. Bueno, en ese caso, al final, usted puede seleccionar y manualmente usted le da el tipo de letra y el tamaño que debe ser. Pero eso al final, al último. Primero, asegúrese que coincida cada subtítulo, que coincida con la página. ¿Sí? Y eso es todo, jóvenes. Bueno, ahí terminamos, jóvenes. Cuídense. Desde ya se acercan las Navidades, pues que pasen una bonita Navidad en compañía de la familia, con salud, con alegría, pero ánimo. Son semanas de bastante trabajo para ustedes, sobre todo porque ustedes ya están en la recta final para graduarse. Pero ánimo, ánimo, no se desanimen, todo esto sí se puede salir adelante con éxito. ¿Sí? Entonces, bueno, jóvenes, cuídense, una feliz Navidad porque tal vez ya no nos vamos a ver en clase, pero quizá nos veamos la próxima semana para explicarles lo que es el examen de grado. Ya les vamos a avisar. ¿Sí? Cuídense, que pasen muy bien. Chao.